Bueno, recuerden que la propedéutica obstétrica es como la introducción de la obstetricia para poder nosotros evaluar a la gestante, ¿ya? Si es que tiene algunos factores de riesgo, vamos a saber lo que es la fecha de última regla, la fecha probable de parto, la fórmula obstétrica, ¿no? Y las maniobras de Leopold, vamos a terminar. Esos son y también para poder ver lo que es la altura uterina. Esos 5 puntos vamos a nosotros poder evaluar durante esta sesión, ¿correcto? Muy bien. Miss, una Entonces, pregunta. dime. Perdón por interrumpir. Recording in progress. ¿Podría grabar la clase, por favor? Creo que alguien ya está grabando. Sí, alguien está grabando. Le acepté. Sí. Yo no estoy grabando, pero nos pasa, por favor. ¿Quieres que grabe la clase? Sí. Acepté que está grabando. Ahí dice, your screen is sharing. Estamos grabando ahorita. Listo. Entonces vamos a ver y vamos a hacer un recordaris, ¿no? Con respecto a lo que es el embarazo. ¿Correcto? Bueno, respecto al embarazo, recuerden que la gestación es un proceso fisiológico de la mujer, ¿no? ¿Qué ocurre esto? Que lo ideal debe ocurrir dentro de las edades, pues, ideales que son de 25 hasta los 35, ¿no? Antes de ello hay riesgo y después de la edad de 25 hacia arriba o mayor de 35 hay un riesgo. Hay que tener en cuenta también que respecto al embarazo, en la gran mayoría de su porcentaje ocurre sin complicaciones. Pero recuerden que el embarazo puede aumentar sobre todo riesgos para que se pueda ocurrir cualquier complicación en el embarazo. Entonces hay que tener en cuenta, por eso es importante lo que es una atención preconcepcional, venir a los controles desde el momento que uno está embarazada para que durante esta etapa de la gestación haya menos riesgos en todas las pacientes, ¿no? Menos complicaciones. Recuerden que también el embarazo requiere una vigilancia importante para poder detectar cualquier complicación o cualquier infección que pueda ocurrir en la paciente. ¿Ya? Esto puede ocurrir antes del embarazo, durante o después, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. También se evalúa lo que ocurre, lo que se va a hacer un examen clínico adecuado a la paciente para poder evaluarla. Hay que tener en cuenta ello. Con respecto a todo eso, es importante hacer hincapié acá de lo que hicimos en la primera clase de lo que es atención preconcepcional, que hablamos, ¿no? Que es importante que la paciente que desea ser madre, bueno, tiene que hacer sus atenciones preconcepcionales, ¿no? Y empezar a tomar lo que es el ácido fólico para evitar así cualquier complicación en el feto futuro, ¿correcto? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, con respecto a lo que es en sí la propedéutica obstétrica, lo que es ya el tema que vamos a avanzar el día de hoy, recuerda que son técnicas y conocimientos que debemos saber todos para generar una atención obstétrica al paciente. Ya, esto va a estar enfocado sobre todo en la gestante, ¿correcto? Entonces, sobre todo en el embarazo, en el parto, en el puerperio, y para poder nosotros evaluar, ¿no? Al menos hacer un diagnóstico sobre la paciente. Nosotros ahorita ustedes como como alumnos de medicina hay que tener en cuenta, yo sé que quizás algunos de acá se animan a ser ginecólogos, ¿no? No todos van a ser ginecólogos, quizás van a hacer otra especialidad, pues lo importante que deben de saber o tener como conocimiento para que puedan ustedes poder ver a los pacientes. Entonces, tiene como objetivo aplicar ciertos métodos para la exploración, sobre todo a la propia gestante, ¿no? Para darle un diagnóstico en este embarazo, también en el parto o en el puerperio. Recuerden que el puerperio es la etapa después del parto, ¿no? Que son los 42 días posparto. Entonces hay que tener en cuenta que es importante también saber qué es lo normal o lo que es patológico para la paciente. Recuerden que a través de la propedéutica obstétrica, ustedes también, como han estado avanzando en cursos anteriores, es importante inspeccionar al paciente desde el momento que ingresa a consulta, ¿no? También hay que palparla, evaluarla a través de las maniobras de Leopold, auscultarle en este caso los latidos fetales que hacemos acá en las pacientes embarazadas y también la medición de la altura uterina.
Eso es lo que vamos a hacer ahora en lo que es propedéutica obstétrica para que ustedes puedan tener un conocimiento básico y general con respecto a esta atención a la gestante. Bueno, lo siguiente es, no avanza. Vamos a tener que tener en cuenta lo que es sobre todo la terminología obstétrica. Esto lo voy a explicar así como está, y luego en la pizarrita vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que ya quede como aprendido para ustedes, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que saber como terminología obstétrica, y ustedes deben manejar, es que es grávida, ¿no? Grávida es toda mujer embarazada, o gravidez, ¿ya? Entonces, toda mujer embarazada. Cuando hablamos de primigesta, nos indica ahí, como dice en la lámina, es grávida por primera vez, o sea, es su primer embarazo. Eso hay que tener en cuenta, es su primer embarazo. Ahora, tenemos también acá rangos de acuerdo a la primigesta según su edad de la gestante, ¿no? Entonces, es una primigesta añosa cuando es de 35 a 39 años. Tenemos una primigesta muy añosa cuando es mayor de 40 años, ¿no? Una primigesta joven que es de 15 a 19 años y una primigesta muy joven cuando es menor de 15 años. Recuerden que cuando hablamos en la primera clase hablamos bastante lo que es la edad de la mujer que desea ser embarazada, ¿no? Que la etapa ideal sería de 25 a 35 porque hay menos riesgo de complicaciones. Y si es que es adolescente es muy alto riesgo para ella, ¿no? Y también si es que es mayor de 35 también hay riesgo. Entonces hay que tener en cuenta eso con respecto a estos rangos y la clasificación con respecto a primigesta. ¿Ya? ¿Y qué es el otro término? Porque siempre vamos a estar escuchando nosotros cuando vayamos a empezar a rotar, sobre todo en ginecología van a escucharlo. ¿Qué es primigesta? ¿Qué es multigesta? Entonces ese conocimiento ya debemos tener en cuenta, ¿no? O quedado ya como aprendido para que ustedes puedan manejar y puedan tener en cuenta ello. Primigesta entonces es toda paciente por primera vez que es su embarazo, ¿correcto? En eso no hay equivocación. Y lo otro, multigesta es toda mujer que está embarazada de su segundo embarazo o sus siguientes embarazos. O sea, hablamos solamente de dos términos en la mujer grávida, ¿no? Primigesta o multigesta. Ahí no hay mucho que confundirse, ¿no? O sea, eso es fácil, ¿no? Primigesta, primer embarazo, y multigesta es su segundo embarazo o su tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Correcto? Eso hay que tener en cuenta. ¿Eso les quedó todo claro, chicos, ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar. La siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice que es sobre la paridad, que es importante también lo que es la paridad. La paridad nos indica que toda mujer ha dado parto, ya sea parto por cesárea o sea parto vaginal, ¿ya? O sea, parto natural o parto por vía quirúrgica, ¿ya? Cuando ustedes escuchan paridad, puede ser cualquiera de los dos. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Pero hablamos de una mujer con paridad, también hay varios términos que indican ahí. Tenemos anulípara, primípara, multípara y gran multípara, que es importante como tener conocimiento en esos puntos. Nulípara es toda paciente que nunca ha sido embarazada, que nunca ha tenido un bebé, que diga, ni un embarazo, ¿no? Nunca ha parido un bebé. Primípara es toda mujer que ya ha tenido un parto. Multípara es toda mujer que ha tenido 2 o más partos. Y la gran multípara es que ha tenido 6 partos a más. Ya, eso hay que tener en cuenta. Entonces, con nulípara no hay que tener ni una equivocación, porque en ese caso, pues es una paciente que nunca ha salido. Nunca has tenido un parto vaginal, o sea, vaginal o por cesárea. Ya, eso hay que tener en cuenta. La primípara solo una vez, multípara más de 2 y una gran multípara es más de 6 veces. Cuando ustedes escuchen esos términos, ya se van a ir relacionando y poder saber esta acotación, ¿no? Pero acá dice algo más, ¿no? En paridad dice solamente, recuerden que solamente
se considera paridad a toda paciente que obviamente ha tenido un bebé parto por cesárea, pero si el feto ha pesado menos de 500 gramos y su edad gestacional es menos de 20 semanas, eso es un aborto. Ya no se considera como paridad. Esos términos vamos a ir relacionándonos porque ahora vamos a llevar lo que es la fórmula obstétrica para que ustedes se puedan ir relacionando con respecto a la fórmula obstétrica. Ya igual si no les ha quedado un poco en claro, ahora en la práctica con la pizarra vamos a aclarar cualquier duda. Entonces, otro punto que tenemos que tener en cuenta también es sobre las semanas gestacionales o de parto que va teniendo acá la gestante. Recuerden que el embarazo son 40 semanas, ¿no? Hasta 41 que se puede esperar. Entonces, un parto a término, normalmente, que se espera en toda gestante, es de 37 semanas a 41 semanas. Son todos los embarazos a términos que se espera dentro de la fecha, que es lo ideal, ¿no? Pero también ocurren ciertos casos que se pueden adelantar estos partos, el cual el término se indica como parto pretérmino, el cual está en un rango de 28 a 36 semanas. Entonces, todo embarazo que se produzca de 28 a 36 semanas va a ser un parto pretérmino. ¿Ya? Tenemos también el otro término que es el parto inmaduro. El parto inmaduro está en el rango de edad gestacional de 23 a 27 semanas. Y lo que le decía anteriormente, el otro término que es aborto. El aborto es menor de 22 semanas y con menos de 500 gramos. Ahí todo feto que nace a esa edad gestacional con ese peso ya se define como un aborto, que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Esos son términos que debemos manejar para poder tener en cuenta en el área de ginecología. Luego, con respecto al parto postérmino, ahí ya se evalúa de acuerdo a la edad gestacional, que es mayor de 41 semanas. Esos términos hay que tratar de poder relacionarnos para nosotros poder saber, ¿no? Porque cuando viene emergencia, ustedes roten más adelante en emergencia, va a decir, cuando hacen su diagnóstico, dicen gestante de postérmino, entonces nosotros vamos de edad gestacional postérmino, entonces nosotros vamos a qué es postérmino. Entonces, si sabemos y podemos relacionar, ya vamos a saber que es de 41 semanas para arriba, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. O viene, ¿no?, una gestante con amenaza de parto pretérmino. ¿Qué es pretérmino? Ya sabemos que es de 28 a 36 semanas. Entonces, eso, tratar de poder relacionar y poder ya relacionarnos para poder tener en cuenta estas edades de la gestación. Muy bien. Otro punto que tenemos que tener en cuenta también es con respecto a la duración de la gestación. Recuerden, esto es como un recordar, es que todo embarazo pues tiene un periodo normal de 9 meses, que nosotros normalmente lo llevamos en semanas, ¿no? Que son 40 semanas de embarazo. Y respecto a los trimestres, también se puede, ¿cómo se llama?, clasificar en trimestres, como primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿Ya? En el primer trimestre, la clasificación de edad gestacional es de la semana 1 hasta las 13 semanas. El segundo trimestre está clasificado de 14 a 28 semanas y el tercer trimestre de 29 a 40 semanas. Esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes más adelante lo ideal es que en la gestante se le pide pues las ecografías, ¿no? Lo ideal es que tenga una ecografía por trimestre. ¿Ya? La ecografía del primer trimestre, que normalmente a veces le pedimos hasta las 13 semanas, es la ecografía genética, ¿no? Para evaluar lo que es la translucencia nucal, para ver que no tenga ni una malformación, ¿no? Sobre todo en esta primera edad gestacional. En el segundo trimestre también le solicitamos una ecografía que es importante, que es la ecografía morfológica, ¿no? La ecografía morfológica
generalmente se pide de 20 a 24 semanas. Esta ecografía nos ayuda para que detectar malformaciones, sobre todo en toda la morfología del bebé, ¿no? Porque se evalúa lo que es cabeza, orejas, ojos, que tenga nariz, boca, que no haya ningún riesgo, pues, al labio ni paladar hendido. Luego evalúan lo que es los miembros superiores, los miembros inferiores, en la cavidad de el corazón tenga sus 4 cavidades, que tenga riñones, estómago, intestinos. Luego, en la parte ya genital, evalúan lo que es que haya vejiga, ¿no? Y también se evalúa lo que es el sexo. Y también en los miembros inferiores, que tengan en ambos miembros superiores e inferiores sus 5 deditos, ¿no? Porque va a ocurrir también que hay riesgos de que hay bebés, pues, que nacen sin más de 5 dedos, con dedos supernumerarios, o en todo caso con un miembro, falta de un miembro. Entonces es importante esa ecografía. Siempre se les recomienda a toda, pues, gestantes es importante que se haga. En el último trimestre, que corresponde a lo que generalmente se les pide a las 32 a 34 semanas, hay que tener en cuenta que es importante generalmente evaluar lo que es lo que es la placenta, para ver cómo está el grado de madurez. Recuerden que todos hemos visto la placenta en vivo, ¿cierto? En situ hemos visto. Entonces, ahí en la ecografía nosotros evaluamos lo que es la placenta, el grado de madurez, ¿no? El grado de madurez de la placenta tiene 3 niveles, 1, 2 y 3, ¿no? Y ya en el tercer nivel que hemos visto, en el grado 3 que nosotros hemos visto ya clasificaciones, no sé si recuerdan. Entonces, es importante. También lo que se evalúa es el líquido amniótico, ¿no? La cantidad de líquido amniótico. También se evalúa el peso fetal del bebé para poder ver, ¿no?, cómo está en este último trimestre, y también para ver si es que hay algún circular de cordón, ¿no?, en el cuellito del bebé. Y también el ponderado del bebé, el peso fetal. Entonces hay que tener en cuenta, los trimestres son importantes y van de la mano con la ecografía en este caso también para poder saber ello. Ya, entonces es importante también saber eso. Y también qué riesgos puede tener la gestante durante esta etapa, porque recuerden, va a variar de acuerdo a los cambios fisiológicos, a los cambios morfológicos de la propia gestante en cada trimestre de embarazo, ¿no? ¿Qué cambios puede ocurrir en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre? Es muy diferente. Entonces es importante poder saber y relacionarnos con esta clasificación para poder nosotros entender ello, ¿ya? El otro punto que nosotros evaluamos, que es importante que ustedes sepan, es sobre la fórmula obstétrica. La fórmula obstétrica es algo, como lo decimos así al lenguaje coloquial, es de cajón que toda persona obstetra, sobre todo, y sobre personas que roten por este curso de obstetricia, que sepa cómo es la fórmula obstétrica. Eso es muy importante saber. Ya. Entonces, tenemos ahí 2 letras grandes, que es la letra G, como vemos en la pantalla, y la letra P, ¿no? La letra G es de gestaciones y la letra P es de paridad. Hay que tener en cuenta. Entonces, ya nosotros hemos tenido introducción anterior, que es gestación y que es una paridad, ¿correcto? Ahora, cada letrita que vemos ahí, al costado de la G está la A, ¿no? La A, ¿qué significa? Número de gestaciones. Recuerden que es número de gestaciones más su gestación actual, ¿ya? Su gestación hasta su gestación actual. Luego, paridad tiene como cuatro letras más, ¿no? Que va de la mano, que es B de número de partos a término, C, que es número de partos pretérmino, a término, ¿en qué edad gestacional es? A ver, según la lista voy a preguntarle, porque todos están atentos, ¿no? También concentrados, igual que Joanny, todos están concentrados. A ver, vamos a ver la lista. A ver, está Rafael Cama Basti. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Dime, Basti, ¿qué es partos a término? ¿Y qué edad gestacional es? ¿De qué edad gestacional va? ¿Cuál es el rango? Allá,
Bueno, parto a término abarca de las semanas 37 a 41. Parto pretérmino 28 a 36 semanas. Muy Y bien. Dijiste todo, iba a preguntarte solo uno. escuché bien. Está bien, qué bueno que quieras participar. Me gusta tu proactividad. Correcto, ya, muy bien. Partos a término, como dijo, es importante 37-41, ¿no? Y pretérmino de 28-36 que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, el número de, el otro punto es D, que es el número de abortos. No solamente va el número de abortos ahí, también va lo que es, recuerda que hay embarazos ectópicos, también va a ir ahí, y lo que es el embarazo molar, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que también va adicionado ahí. Y la letra E va a ir el número de hijos vivos, ¿ya? El número de hijos vivos en la actualidad, porque recuerden que puede haber partos, pero en el momento, en la instancia de la vida, quizás el bebé tuvo un accidente, falleció, tuvo una enfermedad terminal y en la actualidad pues no está vivo, ¿no? O nació pretérmino y bueno, en el transcurso de la vida falleció. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? El número de hijos, no necesariamente, por ejemplo, el número de gestaciones va a ser igual al número de hijos vivos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta y siempre preguntar y ser un poco muy minucioso en preguntar a la paciente. Y eso ya lo vamos a tener en cuenta más después, ahora que vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan entender ello. ¿Está bien? En ese punto, por ejemplo, ¿ya? Para hacerlo así. Por ejemplo, si viene una paciente ginecológica, ¿ya? Cuando hablo de paciente ginecológico es una paciente no embarazada, ¿ya? Viene para atenderse y nosotros vamos a hacerle su fórmula obstétrica. La paciente, por primera vez, viene e indica que tiene un antecedente de un embarazo ectópico, ya hace 2 años, y desea salir embarazada. Actualmente no está embarazada. Entonces, la fórmula obstétrica sería gesta. ¿Qué pongo? Porque cuando nosotros vamos a hablar, vamos a poner la letra A va a ser en números enteros, ¿ya? Entonces, gesta sería 1 o 0. A ver. ¿Uno, misita? Ya, pero, hey, claro, sería gesta 1, porque ya ha tenido un embarazo, pero en este caso ha sido un embarazo ectópico. Ya, y en para, que es la P, el primer eslabón, la letra B, es partos a términos. Ahí sería 0, ¿correcto? 0. En partos pretérminos, 0. Y en número de abortos sería 1, ¿no? Y en número de hijos vivos, 0. Entonces su fórmula obstétrica final sería gesta 1 para 0, 0, 1, 0. Pero si la paciente estuviera embarazada, cambiaría ello, ¿no? Sería en G, ¿qué sería? 1, 2. 2. 2, correcto. Sería gesta 2 para C, igual, se repite el otro. 0, 0, 1, 0, ¿no? Recuerden que es muy importante saber si es que está embarazada o no está embarazada. Que si está embarazada, se queda tal cual, se aumenta 1, si no, se queda tal cual sus antecedentes que ella menciona. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Igual, si es que no les ha quedado claro, en la práctica vamos a recalcar más esa parte. ¿Ya? Pero ya para que ustedes tengan conocimientos como introducción de ello. Entonces, vamos a hablar el otro punto que es importante, lo que es el cálculo de la fecha probable de parto. ¿Por qué es importante el cálculo de fecha probable de parto? Recuerden ustedes que cuando va toda gestante que inicia su control prenatal, gracias. Inicia su control prenatal, recuerden que nosotros, bueno, eso lo vamos a hacer en clase ya pero para que vayan viendo, acá nos pide la fecha de última regla, ¿no?
la fecha de última regla y la fecha probable de parto para nosotros sacar su edad gestacional y para poder tener un estimado de cuándo va a ser el parto, que es importante tener en cuenta, ¿ya? Pero les voy a hacer, bueno, les voy a indicar algo. Cuando es la fecha de última regla, siempre hay que ser muy minuciosos en preguntarle, señora, ¿cuándo ha sido su fecha de última regla? La fecha de última regla es el primer día que empezó tu regla, valga la redundancia, ¿no? Porque generalmente la paciente suele decir tu fecha de última regla el último día que terminó tu regla. Supongamos, un ejemplo, ¿no? El 20 de julio, el 20 de julio del 2025. Te dice, señora, dígame su fecha de última regla y la paciente te dice el 20 de julio. Y le pregunta, señora, ¿cuántos días dura su regla? Te dice 5. Entonces le vuelves a preguntar, señora, ¿cuándo empezó? Ah, mi regla empezó el 15, pero te dice el 20. Siempre hay esa equivocación. Siempre debe ser la fecha de última regla el primer día que inicia la regla. Siempre hay que recalcar ello, porque a mí, bueno, hasta ahora las pacientes cuando les pregunto su fecha de última regla siempre me suelen decir el último día. Entonces es importante en recalcarles ello a la paciente, ya que es el primer día de su última regla, para que ellas también puedan saber. Entonces es importante eso. Entonces, sabiendo la fecha de última regla, podemos hallar lo que es la fecha probable de parto. La fecha de probable de parto es una fórmula matemática que, bueno, ¿no? En 1830, había un obstetra que se llamaba Franz Nagel, justamente el que le da el nombre, el que indica, pues, para hallar la fecha probable de parto. Él muy minucioso hizo su regla, indicando que a la fecha de última regla, sobre todo, se le suma al día, a la fecha se le suma 7 días y luego se resta 3 meses, ¿no? Y finalmente se va a sumar un año. ¿Cómo es eso, obstetra? No le entiendo, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, su fecha de última regla dice 21 de mayo del 2025, ¿ya? Estamos 21 de mayo del 2025. Entonces, la regla dice sumarle 7 días al primer día de la fecha de última regla. Entonces, si sumamos 21 más 7, ¿cuánto es? 28, ¿no? 28. Recuerden que los meses, tenemos 12 meses, ¿no? Y mayo es el 5º mes del año, ¿correcto? Entonces, mayo, y al mes hay que restarle 3 meses, dice, ¿no? Mayo es 5, menos 3 sería 2, ¿no? Febrero, el mes del amor, ¿correcto? Entonces sería, y al año se le suma 1, ¿no? 25, 2026. Entonces su fecha probable de parto sería el 28 de febrero del 2026. Muy bien. ¿Entendieron todos o hay alguna duda todavía? Igual lo vamos a desarrollar en la práctica. ¿Sí? ¿Todos? Basti, te veo preocupada. ¿Sí? ¿Todo bien? No, me entendí, estaba anotando. Ya. Correcto. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ya, esa es la regla de Nagel. En realidad se pronuncia Nagel, ¿no? La regla de Nagel nos indica ello, ¿no? Entonces, 7 días al primer día de la fecha de última regla, luego vamos a restarle 3 meses. Eso es para saber lo que es la fecha probable de parto, ¿ya? Recuerden que son 40 semanas que vamos a llevar. Es importante ello porque ustedes sepan y también de acuerdo a eso para poder saber la edad gestacional, ¿ya? Tenemos nosotros otro método de poder hacer, pues, saber la fecha de parto, que es el gestograma, ¿no? El gestograma es también una ruleta que nosotros, bueno, ahí lo pueden ver, también hay manual el más pequeño, que nosotros manejamos ahí se ubica la fecha de última regla y de acuerdo a ello se va 40 semanas y nosotros sacamos, pues, la fecha. Pero a veces puede ser que no contemos con esto, con este aparato, entonces en eso ya utilizamos lo que es la regla de Nagel y nosotros poder hacerlo.
¿correcto? Igual tenemos nosotros gracias chicas, nuestro gestograma que es de bolsillo, ¿no? El manual que, bueno, y algunos ya quizás lo conocen para poder calcularlo. La próxima clase ya todos vamos a poder manipular y si pueden traer para la próxima clase sería genial. Si no, igual les prestamos acá. Ya, entonces es importante. Pero con respecto a la fórmula de Nagel, de Nigel, hay que tener en cuenta que hay una excepción, ¿ya? Que hay una excepción que puede haber un cambio. Si un cambio es que cuando la fecha de última regla es mayor o igual a 24, al mes solamente se le va a restar 2. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces vamos a ver. Si la fecha, por ejemplo, a ver, todos calculen ahí. ¿Todos me escuchan? Ya, entonces ya, les voy a dar una fecha de última regla y por la lista, como todos están muy atentos, les voy a decir que me digan la fecha de par. ¿Ya? Ya, si no, igual lo vamos a practicar un rato en pequeña práctica. Les voy a decir, si la fecha, como les comentaba, si la fecha de última regla del paciente es mayor o igual a 24, en el mes solamente se va a restar 2 meses. Bien, y al día sí se le va a normal sumar 7, ¿correcto? Entonces les voy a dar una fecha, por ejemplo, su fecha de última regla es el 25 de septiembre del 2021. ¿Ya? A ver, les voy a dar 5 minutitos para que calculen la fecha de parto. O 3 minutitos, Joanny. 3 o 2, o no, 1 minuto nomás. Está bien. Ya, 3 minutos, correcto. A ver. 25 de septiembre del 2021 es su fecha de última regla. Calculen ustedes la fecha probable de parto. Licenciada, disculpe, una consulta. ¿Los meses se considera hasta 30 o hasta 31 todos? ¿O hasta lo que corresponde cada mes? Hasta lo que corresponde cada mes, porque recuerden que hay días que tienen 30 días, hay días que tienen 31 y febrero pues tiene 28 días, ¿no? A menos que sea año bisiesto y febrero tiene 29. Vaya, muchas gracias. ¿Listo?
A ver, chicos, ¿me escuchan? Ya, entonces, ¿sacaron la fecha de probable parto? ¿Sí? A ver, voy a llamar método antiguo. A ver, del último grupo, a ver. Celada Rojas Leonardo. Ahí está. Leonardo. Sí, me dice que estoy. A ver, hola Leonardo. ¿Cuál sería la fecha de parto? A ver, la fecha probable de parto, ¿cuál sería, Leonardo? Sería 2 de octubre. Pedí la fecha de regla el 25 de septiembre, ¿correcto? Sí. Ya. Y la fecha de probable parto me dices que es el 2 de octubre, Ah, no, 2 de agosto sería. 2 de agosto. Ya. A ver, voy a preguntar a otra persona. A ver, del primer grupo. Álvarez, Chana, Isaí, Patrick. Sí, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Sacaste la fecha de parto? Sí, sería el 2 de julio del próximo Oh, año. muy bien, sería el 2 de julio, ¿no? Les comenté que cuando la fecha de primer día de regla es 24, más de 24, se le aumenta igual los 7 días, pero al mes solamente se le va a restar 2. Por eso sería el 2 de julio del 2022, ¿ya? Eso es lo que quería comentar. Igual en la práctica vamos a resarcir un poquito de dudas si es que han quedado. Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá con mi colega Rocío. Va a continuar con respecto a lo que es, a lo que continúa lo que es propedéutica. Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy estamos en modo virtualidad. Siempre nosotros tenemos que adaptarnos a todos los cambios que se puedan presentar, ¿no? Pero es importante la práctica clínica, tocar los pacientes, evaluar, ¿no? Hacer su anamnesis, la entrevista directa. Pero el día de hoy vamos a tratarlo de manejar lo mejor posible. Nosotros hemos venido bastante temprano al servicio para tratar de acomodar lo que podamos nuestra práctica, porque ya habíamos citado pacientes, ¿no? Como la práctica anterior que hemos visto, placentas, hemos palpado, sentido, ocultado pacientes, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy trabajaremos de esta forma y la siguiente clase vamos a reforzar, ¿no? Para que ustedes puedan tener mayor conocimiento en la parte práctica. Bueno, como ya me antecedió Leonor, existen muchas formas de poder realizar el cálculo de la fecha probable de parto, ¿no? Recuerden que lo hemos conversado ya en clase y en práctica, ¿no? La que se usa, la que se usa mayormente es la fecha de última menstruación, ¿no? Pero recordemos también que hay muchas pacientes que son irregulares, que hay pacientes que de repente no recuerdan su fecha probable de parto, ¿no? Y tenemos otras formas, otros cálculos de edad gestacional, ¿no? De la fecha probable de parto. La primera, como ya mencioné, es el cálculo por fecha de última menstruación, así es el término, pero le decimos a veces fecha de última regla. Nosotros menstruamos, las mujeres menstruan. Pero hay ciertas limitantes que bajan la sensibilidad de este cálculo, ¿no? Como segunda opción, tenemos, como ya también lo hemos mencionado en práctica, el cálculo por la ecografía que se toma al paciente, a la gestante, ¿no? Recuerden que en los 3 trimestres de gestación vamos a tomar una por trimestre, pero también recordemos que la ecografía del primer trimestre es la que nos da el dato más exacto de poder saber cuándo realmente es la fecha probable de parto de esa paciente y la edad gestacional, ¿no? ¿En qué tiempo exactamente? Entre la semana 8, entre la semana 14 de gestación. Esa es para la que nos sirve el dato más exacto. Pero también, chicos, podemos estar frente a una paciente que no sabe la edad, no sabe su fecha de última menstruación. Necesitamos, y como se los comenté a varios de mis alumnitos en clase,
cuando ustedes salgan al campo a trabajar, van a salir como médicos cirujanos, van a trabajar en la parte preventiva promocional, chicos. Entonces, van a empezar su primera experiencia médica en campo en la parte rural, ¿no? Como comentábamos el otro día acerca del Serum, ¿no? Cada vez las plazas equivalentes van en aumento y las remuneradas van en descenso, ¿no? Entonces ustedes van a optar, la gran mayoría, por lo general, ir a provincia. A ver, recordemos, en el Ayacucho, en el fondo de la selva, ¿tendremos un ecógrafo? No lo creo. Es bien difícil tener un ecógrafo en la parte preventiva, promocional, en un establecimiento, en un puesto, en un centro. Y como les mencionaba, estamos frente a una paciente, no sabe su edad gestacional, perdón, no sabe su fecha de última menstruación, no tenemos diagnóstico por imágenes como una ecografía, entonces tenemos otros métodos de poder calcular el tiempo de la edad gestacional de esa paciente y por ende su fecha probable de parto. ¿Cuál es este? Tenemos la famosa regla de McDonald, chicos, ¿no? Esto nos va a servir también para estimar la edad gestacional basada principalmente en la medición de la altura uterina, ¿no? Esto nos va a dar en meses solares. ¿Qué quiere decir? En semanas de gestación, ¿no? Vamos a calcular en semanas. Recordemos que nuestra gestación dura semanas, ¿no? Hasta la semana 40, después de las 40, una gestación en vías de prolongación a una gestación post-término, ¿no? Pero hay que tener ciertas consideraciones en esta famosa regla de McDonald, ¿no? Que va a ser muy útil para nosotros porque aquí lo único que necesitamos, chicos, son nuestras manitos y nuestra cinta métrica, ¿no? Es lo más fácil, pero también, como les decía, baja mucho la sensibilidad por ciertas características. ¿Cuáles? Por ejemplo, maternas, como por ejemplo si estamos frente a una paciente con obesidad, ¿no? Una obesidad mórbida, obviamente, va a haber más tejido adiposo a nivel abdominal y va a incrementar nuestra altura uterina. También por algunas condiciones obstétricas, como cuáles, por ejemplo, tenemos pacientes con embarazos múltiples. Podemos tener una gestante con segunda gestación, tercera gestación. También frente a una paciente con polihidramios, con exceso de líquido amniótico, con oligohidramios, con disminución de líquido amniótico en el embarazo. También frente a un RCU, frente a un fetito que tenga retardo de crecimiento intrauterino. Entonces tenemos que tener en cuenta estas características, ¿no? Y depende de eso, poder ver si tiene esta paciente condiciones para poder yo realizar mi regla de McDonald. Esta regla de McDonald es lo más recomendable hacerla a partir de la semana 20 porque ya el fondo uterino sobresale nuestra sífisis del pubis, ¿no? Ya se puede calcular en una medición, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dice aquí en nuestra pequeña PPT, dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a necesitar esto, que es nuestra cinta métrica, que ahora lo vamos a hacer el siguiente jueves aquí. Entonces, esto tiene una medición desde 0 hasta 50 centímetros, ¿no? Y vamos a colocar, como vemos en la imagen que está en blanco y negro, colocar el inicio de la cinta, el 0, por encima del hueso púbico con nuestros deditos y vamos a ir bajando, como se los he mostrado en clase, hasta ubicar nuestro fondo uterino, ¿no? En este ejemplo, nuestra paciente, nuestro casito, tiene una altura uterina de 30 centímetros, ¿no? Y vemos que acá hay una constante. Acá no se va a modificar la constante. Lo que consiste es, vamos a tomar la altura uterina por la constante 8 séptimos. La altura uterina la vamos a multiplicar por 8 y la vamos a dividir entre 7 y eso el resultado del cálculo es las semanas de gestación que tiene nuestra paciente. En este ejemplito, esta paciente tiene 30 centímetros de altura, lo multiplicamos por 8 y lo vamos a dividir entre 7 y nos sale 34.2.8. Pero yo lo saqué, pero lo hemos redondeado a 34.3. Entonces, esta gestante tiene 34 semanas y 3 días, ¿no? Entonces, esa es la famosa regla de McDonald, que también es útil para nuestro cálculo de edad gestacional. Siguiendo con el tema de propedéutica, aquí pueden ver algunos valores, algunas constantes que la literatura nos da
¿no? En promedio, para que quede el refuerzo de que a los 26 centímetros de altura, ¿no? Ya estamos más o menos por cálculo en 29 semanas, 27 centímetros a 30 semanas, y así sucesivamente hasta el término de la gestación, la semana 40, que en promedio una gestante mide 35 centímetros de altura, ¿no? Entonces, más de 36 centímetros sí podemos considerar, y en una primigesta, como ya escucharon la teoría acerca de la propedéutica, en una primigesta, en una paciente primaria, ¿no? A partir de la altura 36-37 debemos estar un poquito alertas porque podemos pensar que es una paciente con un feto grande, que puede ser un polidramios, ¿no? Entonces, siempre la literatura dice 35 semanas 40, 35 centímetros, perdón, 40 semanas, ¿no? Entonces ahí tenemos otra vez la fórmula para recordar, ¿no? La altura uterina por 8 entre 7 nos va a dar igual a nuestra edad gestacional. No olvidemos a Mac. Esto le va a ayudar bastante cuando trabajen ustedes en la zona rural, porque como les vuelvo a mencionar, no tenemos a veces la facilidad de poder tener un ecógrafo o que la paciente desconozca su fecha de última menstruación. Vamos a hablar de algo que es importantísimo y que de verdad hubiera sido genial, chicos, que estén aquí, porque tenemos afuera 5 gestantes, colaboradoras, nos hemos dado el trabajo de buscarlas todas, y las pacientes están sentaditas y queríamos que hagan ustedes Leopold, porque es diferente lo que yo le puedo decir en la lámina, pero es diferente palpar, ¿no? El palpar 1, 2, 3, 4 gestantes le va a dar más experiencia, van a agarrar más práctica, ¿no? Al principio van a estar un poquito temerosos, pero bueno, esperemos que las gestantes también nos quieran colaborar y que no den parto, porque algunas ya están con 39 semanas y de repente ya están en parto estos días. No sabemos cómo esté para el próximo jueves, pero esperemos que sí nos quieran colaborar y puedan venir otra vez el próximo jueves. Bueno, entonces vamos a hablar acerca, queridos jóvenes, de las maniobras de Leopold, ¿no? Las maniobras de Leopold van a constituir un elemento importantísimo y fundamental en nuestra semiología obstétrica, ¿no? Porque nos va a permitir evaluar de forma uniforme el abdomen materno y la estática fetal, ¿no? ¿Qué es nuestra estática fetal? Nuestra estática fetal va a ser la relación del feto consigo misma y con el cuerpo de la mamá, de la madre, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de maniobras de Leopold? ¿Qué vamos a ubicar aquí? Son 4 maniobras, son 4 cosas que vamos a buscar en estas maniobras. La primera va a ser la presentación fetal. La segunda, la posición fetal. La tercera, la situación. Y la cuarta, nuestro grado de encajamiento, ¿no? Entonces, esta maniobra, ¿desde cuándo la debemos realizar? A partir de la semana 22 y hasta el término de nuestra gestación, ¿no? Es importantísima. En el control prenatal lo vamos a usar porque cada control se le coloca la situación en la que está adoptando en ese momento el feto, cuando hospitalizamos un paciente para ver si tiene condiciones de un parto vaginal, ¿no? Si ha encajado esa presentación. Es útil en cualquier momento de nuestra gestación, ¿no? Entonces, pero también aquí tenemos que tener en cuenta, chicos, ciertas características de las maniobras de Leopold, ¿no? Ciertas que pueden también bajar la sensibilidad de esta maniobra, como cuáles, por ejemplo. En condiciones maternas tenemos a las pacientes también con obesidad mórbida o con obesidad porque va a incrementar el tejido adiposo, y si yo no tengo mucha experticia, con mis manitos no he practicado mucho, puedo tener puedo dar un resultado erróneo acerca de lo que estoy palpando, ¿verdad? Luego ciertas condiciones maternas, fetales, como también, por ejemplo, pacientes con polidraunia, pacientes con mucho líquido, es difícil poder palpar, ¿no? Porque va a incrementar la altura uterina, ¿no? Entonces es un poquito complicado en ese momento, chicos, ¿no? Entonces, aquí como presentamos en la lámina, ¿no? Están las 4 maniobras, ya las describimos qué es lo que buscamos en cada maniobra, ¿no? Y ahora vamos a empezar a hablar de ellas, de cada una de ellas, ¿ya? La primera maniobra, la que va a buscar la presentación fetal, primero tener en cuenta, para evaluar a una paciente, para poder realizar sus maniobras de Leopold, debemos palpar el abdomen.
Entonces hay que tener en cuenta que esta paciente yo primero debo mandarle que evacúe vejiga, porque si yo la comienzo a palpar, a hacer mi encajamiento, la voy a estimular y de repente la paciente puede miccionar. Así que lo más recomendable para que ella esté tranquila, cómoda, es que ella miccione y con la vejiga evacuada podamos nosotros poder evaluar a nuestra paciente. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros, chicos? Así como está aquí en la imagen, ¿no? Nuestra paciente debe estar en decúbito dorsal, como la ven aquí, en decúbito dorsal, y el examinador debe estar del lado derecho. Yo me paro del lado derecho de mi paciente con mi mirada a la cara de mi paciente, ¿no? En la primera maniobra voy a buscar la presentación. Entonces, ¿cómo busco la presentación? Con mis dos manitos voy a ir al fondo, ven ahí en la lámina, voy a ir al fondo uterino y voy a palpar. Voy a palpar para ver qué posición fetal me está presentando este chiquitín, ¿no? Este fetito. Entonces, cuando tenemos una presentación, ¿no? De que va a ser una presentación podálica, aquí va a ser discontinuo, ¿no? El fondo uterino, ¿no? No hay peloteo, ¿no? Es más blando, porque las nalgas son blandas, ¿no? Pero si fuera una presentación cefálica, va a ser continuo, va a ser redondo, va a ser duro, porque el cráneo del fetito es duro, no es obviamente oso, un hueso osificado como el de nosotros, pero es duro, es compacto, ¿no? Y va a permitir el peloteo. Yo lo muevo con mi monito y este va a pelotear, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera maniobra de Leopold, buscando la presentación frente al fondo uterino, ¿no? La segunda maniobra de Leopold que vamos a buscar, chicos, vamos a buscar la posición fetal. Igual el examinador está parado en el lado derecho viendo la cara del paciente y con nuestras dos manitos vamos a palpar la posición fetal. ¿Cómo es la posición? Yo, como ven aquí, mi mano izquierda del examinador en la lámina hace una leve presión, suave pero profunda, ¿no? Y con la mano derecha palpo el abdomen desde la parte inferior hasta la parte superior, palpando. Si encontramos que es discontinuo, es blando, ¿no? Estamos frente a miembros superiores o inferiores de nuestro feto, ¿no? Entonces, ese lado está dando la parte superior e inferior de miembros de este fetito. De igual forma, presionamos la parte derecha, recuerden, suave y profundo, y con nuestra mano izquierda vamos a evaluar de igual forma, y si sentimos, el dorso se siente continuo, un poco sólido, ¿no? Y va a recorrer, porque como nuestra columna vertical ¿no? Es media cóncava, ¿no? Y es continuo, entonces se va a sentir muy claro la diferencia entre las partes fetales, miembros superiores e inferiores, y con el dorso fetal, ¿no? Esa es nuestra segunda maniobra. Nuestra tercera maniobra va a buscar, chicos, la situación fetal, ¿no? De el bebé para el estrecho superior de la pelvis. ¿Cómo hago? Con mi manito derecha voy a introducir por encima del estrecho superior mi pulgar y el resto de los dedos de mi manito, y voy a tratar de sentir qué presentación nos da este fetito, ¿no? Si nos ofrece la presentación cefálica o la presentación de nalgas o podálica, ¿no? Recuerden que siempre el cefálico pelotea, acuérdense de eso, la cabeza pelotea, de la pelota, ¿no? Yo con qué meto mi gol, con mi pelota. Los chicos que son más futboleros que las chicas, ¿sabes? Acuérdense, ¿no? Entonces, esa es nuestra tercera maniobra, jóvenes, ¿no? Acerca de la tercera maniobra de Leopold. Nuestra cuarta maniobra de Leopold, tenemos el grado de encajamiento. ¿Cómo voy a realizar el grado de encajamiento? Con mis dos manitos, con la parte de los bordes de mis dedos, voy a tratar de introducir por encima del hueso púbico de mi paciente, ¿no? Y vamos a ver si está encajado. Si los dedos ingresan mucho por encima del pubis, esa paciente todavía no ha encajado. Pero si todavía, si no ingresan mis dedos, porque mis dedos, recuerden que son pequeños nuestros dedos, si no ingresa, esa presentación está encajada.
¿Esto para qué nos sirve, jóvenes? Ustedes dirán, bueno, es una maniobra aquí, ¿no? Pero nos sirve mucho para poder identificar posiciones maternas, para poder tomar medidas preventivas, porque, como les decía, todos trabajamos en base a niveles, en base, ¿no?, a la parte preventiva promocional, y si yo no voy a tener en mi establecimiento una paciente que no está encajada, una paciente que está en presentación podálica o presentación transversa con 38 a 39 semanas, ¿no? Porque esta paciente probablemente tiene gran probabilidad de que termine en un parto no en vía vaginal, ¿no? Termine en un parto en vía quirúrgica, en vía alta, en una cesárea, ¿no? Entonces, nos sirve mucho para eso, para poder, en el control, para poder cómo está ese fetito, pero es muy importante en el momento del parto para poder identificar si esta gestante tiene condiciones de dar un parto vaginal por la posición de su fetito, ¿no? Por la famosa posición fetal en relación a nuestra pelvis, ¿no? Como les comentaba en un principio, lo importante de aquí es palpar, jóvenes, ¿no? Ahorita no vamos a tener la oportunidad de palparlos, pero las colegas que están de guardia, las otras docentes, van a realizar la práctica aquí en hospitalización para que ustedes puedan visualizar cómo se realiza, ¿no? Ya habrá la oportunidad de que ojalá el próximo jueves tengamos las gestantes otra vez y puedan ustedes mismos palpar, porque es diferente palpar que yo les enseñe en la lámina, ¿no? No es lo mismo. Ustedes tienen que tener experiencia, porque recordemos cuando uno va a la zona rural, y como siempre les digo, chicos, lo que uno más ve es pediatría y obstetricia. Eso es lo que uno más ve en el campo médico como un médico cirujano. Entonces tienen que tener experiencia para que estén reforzaditos cuando ya trabajen en su parte rural. Entonces, a continuación vamos a empezar con la práctica, jóvenes, para que puedan observar, ¿ya? Antes de eso, disculpen, no sé si habrá alguna pregunta, algo no quedó claro para poder, ver si hay alguna duda por ahí. No sé si se habrá quedado algo, chicos. Ahorita vamos a practicar lo de McDonald's en la pizarra, ¿ya? Porque al menos esto hay que practicar algunos ejercicios. Y con referente a las maniobras, si pues no vamos a poder practicarlas, las practicamos en la siguiente clase con ustedes mismos, pero ahorita la vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, si no, para pasar a la práctica? Profesora, una pregunta. Dime. En la parte del encajamiento, yo había visto, creo que hay maneras de decir los grados de encajamiento. ¿Eso cómo es? Claro, esos grados se miden en base al límite que tenemos en la pelvis. Eso lo vamos a ver aquí porque no tengo la lámina, tendría que explicártelo en la pizarrita para que lo puedan entender mejor. Es que va de más, ¿no? De +4 hasta 0, donde va trinomina, y luego va de -1 hasta -4. ¿Ya? Eso se lo explicamos aquí para que lo puedan entender mejor, porque así hablándoles no los van a poder entender bien. Ya, mis gracias. Ya, chicos. Entonces, empecemos justo, aprovechemos que todavía las gestantes no se han ido, porque algunas con las de los paros tienen temor y ya se han ido, porque también es un poco peligroso. Entonces también hay que entenderlas, ¿no? Ellas han venido muy contentas hasta que ustedes las vean. Eran 5, miren, chicos. Las 5 se iban a quedar, tenían para palpar. Lo importante es que cuando uno, ay, mira, está entrando, cuando evaluamos gestantes, hay gestantes con abdomen más globulosos, menos globulosos, entonces, bueno, la práctica entre 5 pacientes. Entonces, a ver, chicos, un ratito nos ponemos de acuerdo acá atrás para poder ver a la paciente, ¿ya? Y enfoco en la cámara. Gracias, chicos, por su atención. ¿Tiene batería? Sí, tiene, ya. Para que no.
Jóvenes, ¿se ve, por favor, la cama? ¿Se ve a la gestante para poder trabajar? Chicos, por favor, díganos. Ayúdenos. Ayúdanos porque... Ya, excelente. Voy a preparar la cama. Buenos días. Les soy Juanes. Y vamos a hacer la práctica de maniobras de yoga. Tenemos acá nuestra pacientita. ¿Cuántas semanas tiene? Ella tiene 3 meses. Buenos días, chicos. ¿No me escuchan? Sí, me escucha. Les Ya. escuchamos. Ella es la paciente, es la gestante Raquel, tiene 29 años, es su primer embarazo, ¿ya? Mañana es su fecha probable de parto. Su fecha probable de parto es el 22 de agosto del 2020. El día de hoy, ¿cuántas semanas tiene? ¿Cuántas semanas tiene? A ver. El que me dice, le doy un punto adicional. Porque ya estamos en práctica. A ver. 39. 40. 40. Mañana es su fecha de parto. Recuerden que la edad gestacional, le dije que es por semanas, ¿ya? Y va, no solamente van de números enteros. Por ejemplo, va a 39 semanas con 5 días, 39 semanas con 4 días, así. Y ella el día de mañana cumple 40 semanas. Entonces, su edad gestacional de ella es 39 semanas con 6 días. Porque mañana cumple recién las 40 semanas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a proceder con los letras socorrito para que nos enseñe cómo es la altura uterina y lo que corresponde a la maniobra de León. Ya, en todo caso, igual, la práctica la vamos a poder complementar en la próxima clase, ¿ya? Igual, estamos tratando todo lo posible, pues, para que vean y puedan ver con la paciente, ¿ya? Un ratito voy a ampliar la cámara. ¿Nos están viendo bien? ¿Sí? Ah, sí. Sí, se puede ver bien. O vamos a dejar de compartir para que se amplíe la imagen. ¿Ya? Si no más claro. ¿Ves? Se ha quedado ella, eran 5. Dejar de compartir. Listo, chicos, mejor la imagen. Chicos, vamos a empezar con la altura uterina. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Ya. Ya, empezamos con la altura uterina y es que fijamos dónde tenemos la sínfisis del pubis, que se encuentra en este nivel, y a ese nivel se coloca la cinta desde el 0, y vamos hasta el fondo del útero, con nuestros deditos así en forma de tijera, hasta llegar al fondo. Hacemos como si estuviéramos haciendo un corte, y vemos. Aquí la paciente tiene 31 centímetros de altura uterina. Esta es la manera correcta de medir la altura uterina. Y ahora vamos con las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son unas técnicas de palpación externa que nos sirven para ver la posición en qué posición se encuentra el bebé, ¿no? Y esto obviamente nos va a dar como resultado si nuestro parto va a ser vaginal o de repente va a necesitar una intervención quirúrgica. En la primera maniobra de Leopold, nosotros, como Rocío muy claro los dijo, identifiquemos qué polo se encuentra en el fondo del útero, ¿sí? Entonces, con nuestros 2 manitos, verificamos si tenemos un polo, como les dijo, un polo duro, entonces va a haber un peloteo, ¿no? Acá está medio anchito, ¿sí? No es exactamente, pero la paciente se encuentra con las nalguitas, porque está un poquito más ancho y no hay peloteo, ¿no? En la segunda maniobra de Leopold, fijamos acá, La situación y posición. En esta maniobra, como ya lo dijo Rocío, debemos estar frente a la paciente, buscando
haciendo movimientos suaves pero profundos, de tal manera que podamos ver la que es la parte lisa, ¿no? Que corresponde al dorso. Y si vemos nódulos, ¿no? Que nos indican que son partes del miembro superior y miembro inferior del feto. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es la posición, la situación, que nos va a indicar si es izquierda o es derecha, y también hay que correlacionar con el eje del flanco, tanto de la madre como del bebé. Acá tenemos para este lado, que está el dorso, El dorso, claro. más liso, y acá hay un poquito de irregularidad, ¿no? Que parece que el feto está más pegado. Entonces, acá hemos ubicado el lado derecho, ¿no? Que está en dorso, y en el lado izquierdo están las partes fetales del miembro superior y miembro inferior del feto. En la tercera maniobra de Leopold vamos a ver la presentación, y se hace con el pulgar y el resto de los dedos, como Rocío mismo lo dijo. De esta manera, lo colocamos aquí y cogemos y hacemos lo que es el peloteo acá. Muy bien, yo estoy encontrando la cabeza, está durito y hace el peloteo. Hay un jueguito que se hace aquí y el bebito, este bebé viene encefalo. ¿Sí? Encefalo. ¿Ya? Como cuarta maniobra de Leopold vemos el grado de encajamiento. Nosotros giramos le damos la espalda a la señora y colocamos nuestras manos en esta posición. Tenemos aquí la cabecita, pero como mis dedos casi llegan, todavía esta cabecita no está encajada, está flotante, ¿sí? A medida de que la cabeza va descendiendo es que nosotros nos vamos a encontrar si está en -2, -3 o el grado de encajamiento que tiene la paciente. A veces cuando está un poquito insinuada, no llegan a juntarse nuestros dedos. Acá sí, yo lo junto y cojo toda la cabeza. Pero a veces se van separando los dedos, ¿no? Y eso nos va a decir, de acuerdo. Y al final, si es que la cabeza está muy encajada, lo que vamos a coger es el cuellito del bebé. Pero ahorita esta cabecita no está encajada, está arriba, y lo vamos a corroborar con los latidos. Por eso, lo que va a sobrevivirse. Se llega con este se echan latidos, petales, izquierda, tenemos aquí el ombligo y el hueso iliaco. Hacemos una línea media y aquí escuchamos. Ahora para hacia abajo. Ahí está. Bueno, se apaga. Creo que no quise tener un poco de pausa. ¿Está conectado? Sí. Se apaga. Pues, sí, vamos a utilizar otro monitor. ¿Me escuchan, chicos, el latido del bebé? ¿Cardíacos? ¿Escuchan? Sí, Bueno, en la práctica lo vamos a ver mejor. Hay que tener en cuenta que estas maniobras de Leopold nos han sacado de muchos problemas, ¿no? Nosotros como 1-4 tenemos que primero, ni bien llega la paciente, aparte de sus funciones vitales, debemos hacer las maniobras de Leopold. Porque muchas veces las pacientes han venido ya en presentación podal, que hemos tenido que referir a otro hospital de mayor capacidad resolutiva. Entonces, especialmente esto pasa en pacientes que no se controlan, ¿no? Por eso es fundamental el control prenatal. En el caso de la señora es una gestante primigesta de 31 años. 29 años es su primer bebé, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, en una primigesta, en la mayoría de los casos es una presentación derecha, ¿no? Generalmente esta presentación
no digamos que es complicada, pero un poco complicada, porque el descenso no va a ser tan rápido, ¿no? El grado de encajamiento va a demorar. Pero en la mayoría de los casos, en las primigestas, el encajamiento se da primero. Entonces, nosotros, la señora todavía está mañana, ¿no? Mañana, a cumplir sus 40 semanas, todavía no ha encajado. Entonces, ella tiene que tener una evaluación por el especialista, porque el tema de que la paciente, que el bebito no haya encajado, ya nos da un signo de alarma. No la vamos a asustar a la señora, pero en la mayoría de los casos, la presentación en una primigesta encaja, lo primero que encaja. Y si no encaja, hay que ver otras situaciones en las que, por ejemplo, puede haber cordón, distocia de cordón, también que puede ser, en el caso de ella no es, pero en la mayoría de los fetos macrosómicos no ingresan. Hay una incompatibilidad cefalopélvica. Entonces, la maniobra de Leopold es muy importante para indicar ese tipo de situaciones. ¿Algo más? ¿Les quedó todo claro de la maniobra de Leopold? ¿Aló? Sí, Miss, gracias. Sí, ha quedado todo claro. Qué pena que no están aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a preguntar entonces. Dime. Es respecto con la medida o con la regla de McDonald. Bueno, si bien se mencionó que... Ya, ahorita vamos a hacer la práctica. Práctica ahorita con la regla de McDonald. Ah, ok, gracias. Que quede claro que son 4 maniobras. La primera, maniobra de Leopold; segunda, situación, posición; tercera, ver la presentación; la cuarta, grado de encajamiento, ¿no? Eso ya lo vamos a hacer en la práctica y va a ser mucho mejor. Ahora dejamos con la colega Vicky, que va a hacer la práctica de McDonald, de la regla de Nielsen. Sí. Gracias, chicos. A ver, continuamos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Siguiendo con nuestra exposición. Un ratito, disculpe, por favor, voy a... Chicos, buenos días. Continuando, vamos a hacer la fórmula obstétrica. Primero, volverles a recalcar que la fórmula obstétrica nos va a ayudar para poder determinar si esta gestante es una primigesta o multigesta, ¿no? Como ya habían dicho mis colegas antecesores, ¿qué es una primigesta, no? Primigesta es aquella que se está embarazando por primera vez. Multigesta, aquella que ya tiene más de 2 embarazos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver nuestra fórmula, es llamada G, o nosotros le llamamos la gesta o la para, o también le llamamos G, viene del término de gravidad. Y P viene del término paridad. Entonces, cuando nosotros, las obstetras o los ginecólogos, determinamos si una gestante está entrando, nosotros lo primero que tenemos que determinar qué número de gestación tiene. Entonces, para esto, nuestra gravidad es el total de todos los embarazos. Si esta paciente, supongamos que tiene 3 embarazos, pero la P acá viene lo que es la gestación o los partos que haya tenido a término, ¿no? A término. Lo otro es pretérmino, o llamado también los prematuros, ¿no? Luego tenemos los abortos. Estoy poniendo el número como un ejemplo, por si acaso, ¿ya? Pero es lo que es el aborto, y esto es el total, o sea, el total, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a repetir. Primero es a término, pretérmino, abortos y los vivos, ¿no? Y esto de acá es el total. Vamos a empezar con una paciente que supongamos que viene primigesta.
¿no? Te dice, es mi primer embarazo, ¿no? Mi primer embarazo, señora. Entonces siempre nosotros preguntamos, ¿tuvo usted abortos o se embarazó anteriormente? Le dicen, no, es mi primer embarazo. Entonces, como primer embarazo, nosotros, como ejemplo, le ponemos acá, a la gesta le ponemos 1 y a la P le ponemos 0, no ha tenido partos a términos, tampoco ha tenido partos prematuros, tampoco ha tenido abortos, ¿no? Y tampoco hijos que hayan vivos. O sea, ella es una gesta 1 para 0, por eso le decimos. Ahora, supongamos que la paciente dice, por ejemplo, este es como el ejemplo que está acá, que nos puede decir, yo he tenido un niño y un aborto. Y el que viene sería, o sea, está embarazada, ¿cierto? Entonces nosotros, acá, al ejemplo que está acá, le vamos a poner gesta 3. ¿Por qué 3? Porque ha tenido uno a término, no ha tenido un prematuro, pero sí ha tenido un aborto, ¿no? Y también esto al final, este a término está vivo. Entonces empezamos a sumar, ¿no? Sumamos, ha tenido un aborto más uno vivo, y el que está embarazada sería 3, ¿cierto? Ahora vamos a hacer otro ejemplo en la cual la paciente puede decir, es mi cuarto embarazo, ¿no? Este que viene es mi cuarto embarazo. Tengo 2 vivos, 2 que están vivos a término, 2 vivos a término, ¿no? No tengo prematuros, todos han nacido a término, ¿no? Entonces no tengo prematuros, pero he tenido un aborto igual, ¿no? Y mis 2 hijitos están. Entonces, la gesta, a ver, ¿cuánto sería, chicos? ¿Alguien que me ayude? 4. Si es que actualmente está embarazada. Sí, actualmente embarazada. ¿Perdón? 4, si es que está actualmente. 4. Muy bien, es 4. ¿Por qué? Porque es 2 el que ha tenido al término, y estos 2 son 2 vivos que está a término acá. Más un aborto, y más el que está sería cuarto. ¿Y a qué le llamamos cuando es cuarto? Multigesta. Cuando es 1, es primigesta. No nos olvidemos de los términos. Por eso cuando viene la paciente, es primigesta, automáticamente nosotros nos damos cuenta de que es su primer bebé. Y si es ya más de 2, es multigesta. No nos olvidemos de los términos que vamos cogiendo día a día, ¿no? Según lo vamos adquiriendo la experiencia. Pero tenemos otro ejercicio que vamos a ver, que de repente la paciente va a decir, es mi primer bebé, pero hace un año tuve un aborto, ¿no? Es su primer bebé y hace un año ella tuvo un aborto. Entonces, ¿cómo iría en la gesta? A ver, chicos. 2. 2, por supuesto, 2. ¿Por qué? Porque ella viene embarazada, ¿no? Del actual bebé, pero ya ella tuvo un aborto. Entonces, se llama primigesta nulípara, que no ha tenido un parto, ha tenido un aborto. Entonces, ella sería una primigesta nulípara. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio en la cual ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, ya acá tengo varios ejercicios que lo vamos a hacer. Me van a ayudar. Por ejemplo, la paciente puede decir, yo tengo,
tengo un aborto, tengo 2 hijos vivos, ¿no? Un aborto, vamos a poner acá. Un aborto, o mejor 2, más complicado. Es una gestación. Ajá, ya, claro, puede ser un embarazo ectópico. Claro, ya, es una gestante, sí. Todo, por si acaso, chicos, las que estamos viendo todos son gestantes, ¿ya? Tengo 2 abortos, actualmente tengo hijos vivos, a término también 2, ¿ya? Y ella viene embarazada, obviamente, pues está embarazada. ¿Cómo determinaríamos esta gesta y esta para? A ver, una ayudadita. A ver, Leonor. ¿Perdón? Tus hijos vivos nacieron. ¿Qué ponemos en la gesta primero acá? 5. 5. Ya, 5, muy bien. Y acá, a término, 2. 2. Abortos. Perdón. ¿Se han tenido prematuros, pretérmino? 0. Prematuros o pretérmino. Abortos. 2. 2. 2. Entonces, hijos vivos. 2. 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto sería su 5º embarazo, porque ella tiene 2 hijos vivos más 2 abortos, ¿no? El a término lo consideramos también como vivo, o sea, 2 hijos vivos más 2 abortos y más el que está embarazado serían 5. Es gesta 5, en la cual, ¿cómo se llama? Multigesta. Ya le salió, así no vale, así no vale. Sí, soplar. Entonces, multigesta. Esta gestante es gestante multigesta. Entonces, hacemos otro ejercicio. Por A o B, la paciente pues tuvo un prematuro, ¿no? Entonces, te va a decir, tengo un hijo a término, o sea, 1, y por A o B, pues, tuvo un pretérmino, ya, un embarazo molar. Pues, ya, acá hay un ejemplo que dice embarazo molar, ya. Un aborto más fácil para los chicos y un aborto. Ya, ¿cómo va la fórmula? P111. Ya, vamos a ver, el total. Primero vamos a hacer la para. Entonces dice, a término 1, ¿cierto? Vino un prematuro, 1. Abortos, 1. Ya. Hijos vivos, Probablemente 2. 2. Prematuro también vive, ¿no? es vivo, es vivo. Sí. ¿Cuánto va? 2, porque está vivo, es prematuro, porque no se ha muerto, si no lo consideraríamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Entonces no se acá. Ya. La gesta, ¿cuánto sería? 4. 4. Claro, 2, 4. Perfecto. Ya. Llamada también multigesta. No se olvide, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí estuvo claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Miss, una pregunta. En la Sí. parte de los hijos vivos, en la parte de los hijos vivos se refiere Sí. a que nacieron vivos o tal vez, digamos que el hijo creció y se murió por otra cosa. Entonces, igual. Claro, sí. Lo que pasa es que consideramos los hijos que realmente vivos, porque la señora te puede decir, sí, nació a término 1, pero no se murió a la semana, o se murió al mes, por algún motivo X, ¿no? Entonces acá no estamos considerando vivos. Por eso es que en la fórmula le preguntamos todo. Le preguntamos, señora, a término, llegó a los 9 meses, a veces la paciente no entiende, entonces le preguntamos primero, señora, llegó a los 9 meses, nació a los 8 meses, 9 o 7. Sí, la señora va a empezar a recordar, Luchito, pues nació a los 9 meses, ¿no? Juanito a los 6 o 7 meses, o 6 meses, porque es ¿no? Entonces, luego te va a decir, y tuve un aborto. No, tuve un aborto. Pero de ahí te puede decir de repente murió.
murió, el prematuro pudo haber muerto. Porque no siempre, bueno, sí, gracias a Dios puede sobrevivir, pero de repente tuvo alguna complicación, ¿no? O una sepsis, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Pero entonces acá de repente ella dice, sí, nació, pero luego murió. Entonces ya no lo consideramos como hijos vivos, lo consideramos como muertos, ¿no? Pues el total. Pero aquí va el total de todos los embarazos. Por eso en la gesta, en la gravidad, va el total de los embarazos que ha tenido o que actúa con el que tiene actualmente esta gestante. ¿Sí? Entonces, una pregunta, si es que lo Sí. consideramos como muertos, ¿iría en abortos o algo así? No, aborto es diferente. Si nosotros determinamos el aborto, está hasta las 22 semanas, ¿no? Con 500 gramos de peso. Entonces, aborto es lo que determinamos. Pero no está diciendo muerto. Muerto es que nació a término o puede ser un prematuro que ya murió por X motivo, ¿no? O de repente es un óvulo fetal también que llegó a término pero falleció, ¿no? Por múltiples factores también, ¿no? Entonces, son los casitos más simples. No vamos a ver mucho, pero sí se puede presentar, ¿no? Se puede presentar. Ya obstétricamente ya siempre vamos a estar al tanto de esto, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? Licenciada, en Sí. caso de que ya hubiera un embarazo gemelar antes, ¿cómo cambiaría Perdón. el- En caso de los gemelares, a ver chicas, si me ayudan con los gemelares también. Ya, ¿cuál es la pregunta de los gemelos? Hay que ser. ¿Cuál es tu objeto de gemelos? ¿Cuál es la pregunta de los gemelos? ¿Murió o está vivo o es un aborto? ¿Cómo se llama? No, o sea, decía, bueno, si una paciente viene con un embarazo, pues, pero ya ha tenido antes un embarazo gemelar, creo que la cantidad de Vivo. gestos vivos cambia, ¿no? Los vivos. Claro. No. A ver, dale el ejemplo. A ver, Dale el ejemplo, sí. explica, ayúdame. Chicos, entonces miren, recuerden que en el embarazo gemelar, bueno, solamente es un embarazo, ¿correcto? Pero el bebé va a nacer en diferentes tiempos, ¿ya? En este caso, supongamos que sea una cesárea, ¿no? Van a nacer en diferentes tiempos. Ahí se va a considerar dos. Partos. Por ejemplo, es una gestante que ha venido por su segundo embarazo, ¿ya? Pero su primer embarazo ha sido un parto gemelar, ¿ya? Un parto gemelar pretérmino de 36 semanas y viven sus dos gemelos. Entonces, la fórmula, ¿cómo sería? Si decimos que tiene dos hijos vivos, ¿no? Y ha sido un pretérmino, ¿no? De 36 semanas que han sido dos bebés, pero es una gestación, recuerden. Entonces, esta ha venido ahora por su control prenatal, pero este es solamente, no se sabe todavía porque tiene 8 semanas todavía. Entonces, es su segundo embarazo. Sería en gesta 2, ¿correcto? El embarazo gemelar y el actual, ¿correcto? Pero han nacido dos bebés, ¿ya? Pero han sido pretérminos. Recuerden que el primero es materno, sería 0, ¿ya? El segundo sería 2, pretérmino. Aborto 0 y son dos hijos vivos. Esa sería la fórmula en el embarazo gemelar. ¿Quién preguntó? Discúlpenme. Licenciada, gracias por la aclaración. Sí, ¿te quedó claro? ¿O vuelvo a repetir? Sí, ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? ¿Sí? Supongamos que es trillizos, ¿no? Entonces igual, ahí se considera solamente un embarazo, 3 bebés, porque han sido 3, eso. Ahí sería, ¿no? No, está bien. Acá serían 2, ¿ya? Acá sí cambiaría, porque son 3, ¿no? Entonces, y los 3 viven. Eso hay que tener en cuenta. Gracias, Vicky. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ya, y si tienen más dudas, pues ya en la clase que vamos a hacer el de control prenatal, ya afinamos más cositas en caso. Ahorita no se animen a preguntar, porque están tímidos.
Entonces vamos a pasar con respecto a la fecha probable de parto, ¿ya? Ya les quedó claro los gemelos y los trillizos. No se animen a tener este caso, ¿ya? Entonces, ahora tenemos para poder determinar la fecha probable de parto. Para poder determinar la fecha probable de parto, los que más utilizamos, las obstetras, somos la regla de Nochet. Discúlpeme el término en inglés, no, no puedo pronunciar. Nieguen, ya. Entonces, para poder determinar esta regla, nosotros tenemos que sumar a la fecha de última regla siempre, como ya se les había indicado, preguntamos a la paciente, ¿cuándo fue tu última regla? No, pero debe de ser el primer día de la última regla. No es que tiene que ser la última regla, o sea, por ejemplo, si la paciente dice, yo menstruo el día 12, ¿no? Pero cuando le decimos la última regla, probablemente la paciente de regla 3, 4 días, ¿no? Entonces te va a decir 15, ¿no? O 14, no. Entonces tiene que ser el primer día de la última regla. A esta fecha de última regla del primer día, con la regla de Nagel, le sumamos 7 días, ¿no? Y en meses le restamos 3 meses. Es la regla que es más conocida. Por ejemplo, acá les voy a dar el ejemplo que tenemos de las tarjetas de control. Acá la paciente nos dice, mi fecha de última regla ha sido el 10 de noviembre, 10 de noviembre del 2024. Entonces, a esto le sumamos 7 días a los días, ¿no? Y al 11 le restamos 3 meses, o sea, al mes le restamos los meses. Entonces, ¿cuánto saldría? Saldría que su fecha probable de parto sería el 17 de agosto. Del 2025. ¿Ya? Es la fórmula que más utilizamos, ¿no? Entonces, pero también hay que recordar que no siempre va a ser esta fecha probable, ¿no? Porque a la paciente le decimos, el 17 de agosto es, no, la obstetra o el profesional que le está controlando el embarazo tiene que decirle, puede ser una semana antes o una semana después, porque si no la paciente vive, generalmente las primerizas, ¿no? Son muy ansiosas. Entonces están pendientes de que ya se le pasó porque es 17 y ya llegó 18 y vienen, están aquí súper ansiosas y peor la ansiedad hace que demore más la labor de parto. En este caso, por ejemplo, como ya les había dicho que es un ejemplo, la paciente su parto ha sido el 12 de agosto. 12 de agosto, o sea, 5 días antes, ¿no? Entonces, está dentro de la fecha probable que la obstetra le haya indicado, o sea, le dijo una semana antes o una semana después, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para podernos recordar con lo que dice la regla de Nagel, es masticado. Ya. Luego tenemos, por ejemplo, que dice el 21 de octubre. Mi fecha de última regla ha sido el 21 de octubre del 2024. Igual, le sumamos 7 días y acá le restamos 3 días, ¿no? En este caso va a salir 28. Y acá 7. ¿No es cierto?, del 2025. Entonces sería la fecha probable de parto va a ser el 28 de julio del 2025. A ver, ¿qué día ha sido su parto? Ha sido el 13 de agosto, dice acá. Su fecha, o sea, el parto acá se pasó. 13 de agosto. Pero de repente hay que ver si por ecografía algo no indica nada porque es ginecólogo. O sea, probablemente lo he visto todo bien.
Pero sí, como ustedes ven, se 42 pasó. semanas. Sí, 42 semanas. ¿No? De milagro. No, sí, sí. Ha quedado todo bien. Entonces, realmente tenemos que ver, como ya mis colegas les había dicho, que ya es post-término. Entonces, probablemente la paciente viene en periodo exclusivo. Sí, viene en ¿No? exclusivo. A ver, veamos acá. Viene en periodo exclusivo. ¿Sí? Porque puede ser que viene en exclusivo y que por esa razón hemos atendido, porque generalmente a las 42 hasta 41. no podemos atender, solamente podemos atender hasta las 41 semanas, no podemos atender porque ya les habíamos explicado desde el principio de que somos un centro de salud materno-infantil 1-4, y como 1-4 solamente atendemos partos normales, pero hay casos de casos. Y bueno, salió bien sin ninguna complicación, porque si no ya hubiese hecho que de repente si era derivado. ¿No? Uno con más de 24. Y ahora vamos a ver otro ejercicio para que ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Y me van a ayudar. A ver acá. Uno más fácil, uno más fácil. No, primero que empezamos con lo más fácil. Luego ya hacemos 24 de junio. Ya. A ver. 24 de junio. Sí, a ver chicos, sácame la fecha probable. ¿Cuándo sería? Con 24 de junio, ¿cuánto sería? ¿Cuándo sería su fecha probable de parto? 31 de marzo. ¿Cuándo? 31 de marzo. ¿De qué año? Del siguiente. Tenemos que decir. 4 de Nombre junio, se te aumenta 7. Sí. Uno más grande. Por eso te puse Ya, más 7. ok, sí. Ahí, lo que empezaron por lo más fácil. Ya. Perfecto. 31 de marzo del 2025. Entonces, ahora hacemos con lo del 27. Licenciada, Sí. una consulta es que es que esta regla la enseñaron hace una media hora y una de las licenciadas dijo que si la fecha de última regla es mayor de 4, le restan 2 meses en vez de 3. ¿Se aplica eso? Ah, sí, por eso en esto sería, por ejemplo, eso es lo que vamos a tocar. No, lo que pasa es que marzo tiene 31 días. Claro. Por eso es que cayó. Pero si hubiera sido junio, sí le restabas 2 meses. ¿Sí? Ah, no, me digo que la fecha sería mayor a 24, o sea, le restas 2 meses, entonces como cayó 24 y le restas 2 meses, ¿no sería en abril en vez de marzo? ¿O queda ahí? Sí, Te comento, con respecto a la regla que les comenté, de 24, es siempre y cuando el mes sea 30 días, ¿no? En este caso, julio es... No, era marzo. Ajá. Siempre. Claro, en este caso, recuerden que hay meses que tenemos que son 31 días, por ejemplo, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre, ¿no? En estos casos no, en cambio eso se va para la regla cuando los días tienen 30. Y en febrero, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Ya, ahora en este caso, vale, el 13 de agosto, ya, vamos a ver que No va a salir menos 2. 13. 27. 27, a ver, con 27. ¿Está bien junio o agosto lo ponemos? ¿Está bien? Ya, con 27 de junio. ¿Cómo sería, chicos? ¿3 de abril? Ya le empezamos a restar. Junio. 7 sería 4, 34. Entonces me parece que sería como 4.
¿no? Porque no podemos ponerle 34. No. Claro, tendría que quedarnos solamente con 4. Y acá ya le restamos 2. Ahí es donde se resta. Ahí es donde le restamos 2. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podíamos poner 34. ¿Cierto? Entonces ya acá no sería menos 3, sería 2. Sería el 4 de abril del 2025. ¿No? Como les había dicho mi colega, en estos, no siempre va a ser, pero cuando va el 30, 31 de los meses, siempre va a ser que le vamos a restar a esto, y a esto le vamos a quitar, obviamente. Ya no va a ser 34, entonces va a ser 4, pero ya no va a ser 3, va a ser, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer determinando la edad gestacional, ¿ya? Para poder determinar la edad gestacional, nosotras, las obstetras, manejamos, ¿no?, con lo que es el gestograma, que ustedes lo pueden ver acá. No sé si lo ven. Un gorrito, por favor. Ya. Entonces, este gestograma ya lo ha determinado la OMS. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos, o cuando la paciente gestante viene y queremos determinar exactamente cuántas semanas tiene? Nosotros trabajamos con esto porque la paciente nos puede decir, mi fecha de última regla, como el que tenemos acá, por ejemplo, puede que nos diga, mira, no sé si tengo muy bien, el 24 de junio. Entonces, ¿qué hacemos con este gestograma? Nosotros acá en este gestograma tenemos como que va girando, ¿no? Tenemos la fecha de última menstruación, indica, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos 24 de junio. Entonces, acá está 25 y un día antes 24. 24 de junio, ponemos ahí, y la paciente de repente está viniendo en septiembre. Por ejemplo, está viniendo el 20 de septiembre, o una más fácil, 15 de septiembre. El 15 de septiembre, según esta regla, ella tendría 12 semanas, ¿sí? Entonces, pero la paciente de repente no está viniendo en septiembre, su siguiente control está viniendo en octubre, entonces el 20 de octubre. Entonces nosotros determinamos acá 20 de octubre, que sería 17 semanas. Este gestograma nos va a determinar no solamente la edad gestacional, también nos puede determinar por alta uterina, o sea, hay que conocerlo bien, también nos puede determinar el peso, el ponderado fetal. Entonces, pero lo que nosotros generalmente las obstetras lo utilizamos es para poder saber con exactitud, ¿no?, la edad gestacional que tiene esta gestante que está acudiendo. Si bien es cierto que la gestante va a venir, ¿no?, hasta su control, hasta los 7 meses, una vez por mes, entonces tenemos que estar determinando cada que viene a los controles, ver cuándo es su fecha de última regla y en el momento en que está viniendo para determinar, ¿no?, cuántas semanas tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, chicas, ayúdenme en esto, en los ejercicios. La fecha de A ver, la fecha, a ver. El 20 de febrero. 20 de febrero. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos acá, giramos con la flechita que dice la última menstruación, 20 de febrero. Entonces, buscamos acá 20 de febrero y actualmente estamos en 21 de agosto. Entonces, 21 de agosto, ella tiene 25 semanas, tiene más 1, 2, 3, 4, 5, 6 séptimos. Entonces, ahí ya contamos con los séptimos por día, ¿ya? Porque una semana tiene 7 días. Entonces, como una semana tiene 7 días, nosotros empezamos a contar cuántos días tiene. Tiene 25 semanas y 6 días. A ver, otra fecha, chicas. Amelida, por favor. 15 de julio. 15 de julio. Entonces, en este caso, igual sigo girando, ¿no? Aquí está 15 de julio, gracias, Socorrito.
15 de julio y actualmente es 21 de agosto, ella tiene 5 semanas y 2 días, o un día, ¿no? Entonces lo ponemos acá, un día. Entonces tiene 5 semanas más un día. A ver, otro para poder seguir viendo. A ver, Socorrito, otro. Fecha de última regla. Ya, otro. A ver, 10 de enero. 10 de enero, vemos. 10 de enero. Entonces, 10 de enero, igual lo buscamos acá, 10 de enero, y actualmente es 21 de agosto, la gestante tiene 31 semanas y 1 y 2, 3, 4 séptimos. Recuerde que determinamos las semanas más 4. Para determinar las semanas. Ahora, pero también tenemos, como dijo de las colegas, de repente ustedes se van a ir pues a lugares, ¿no? A provincia, como algunos nosotros hemos trabajado allá. Entonces de repente no hay, no, de repente se perdió, se volvió viejito el gestograma y por ahí no hay ecografías, como dijeron, no hay para poderse sacar el test de embarazo, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es determinar con la altura uterina, ¿no? Que es llamada la regla de McDonald. Para poder determinar con la altura uterina, nosotros tenemos que ver que que la paciente viene, ¿no? Y de repente dice, no me acuerdo mi fecha de última regla, pues no sé, me estaba cuidando con la ampolla de 2 o del mes o de 3 meses y no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Pues la regla de McDonald es altura uterina, ¿no? Por 8 sobre 7. Entonces, en este caso... La gestante tenía 31 semanas, 31 ya, de altura uterina. La gestante que vino, ¿no? Tenía 31 de altura uterina. Entonces, según la regla de McDonald, nosotros tenemos que multiplicar por 8 y dividirlo entre 7. ¿Cuánto sería, chicos? Claro. 35 semanas. Aproximadamente. No podemos decir siempre sí lo tiene, ¿no? Es un aproximado, ¿no? Entonces, otro ejercicio que podemos decir, si la paciente, por ejemplo, tiene 34 de altura uterina, sería por 8 sobre 7. Más o menos, ¿cuántas semanas saldría? A ver, chicos, ayuda, despierten. Tomen su cafecito. 37. 38. 38. De repente redondeando sale 39. Claro, ¿cierto? Porque sale 38 y punto y tantos. Y redondeando saldría 39 semanas, que ya sería a término, ¿no? Porque de repente la paciente va ya con contracciones, porque si ya está con 39 semanas, probablemente la paciente está acudiendo ya con ligeras contracciones o ya está acudiendo en pródromos. Entonces, ya y no sabe cuánto tiempo tiene, ¿no? Entonces va y dice, no, me duele, pero ya... Entonces ahí se determina la edad gestacional. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, 28. Vamos a ver. 28 de altura uterina, chicos. ¿Cuántas semanas sería? 32. Sí. ¿Cuántas semanas sería? Está frenando la batería. 32. Redondeando sería 33. ¿Cierto? Ya. Otro ejercicio para terminar ya. Si por ejemplo tiene altura uterina 35, no, 40, no, más grande ya, sé que son gemelos. 36. 35. Sí, va a variar, es cierto. Si es 35, 40. 40 semanas. Siempre nos olvidamos 40 semanas. Creo que quedó claro. ¿Alguna pregunta de esto? No me pregunten de los gemelos porque ya va a ser el doble por si acaso.
Pero puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser que una paciente vaya con un embarazo gemelar, ¿no? Entonces, pero nosotros ya como obstetras sabemos que pueden llegar 34, 35. Pasado ya los 35, pues obvio, ¿no? Ya debe haber algo más, o sea, 2. Entonces ya ahí tenemos que mandarle un macrosómico, pero un macrosómico puede llegar a 35, 36, 37, que sí, que puede ser. Puede variar de acuerdo a la postura de la paciente. También. Si tenemos una paciente obesa, vamos a tener digestivo. Es algo que nos acerca, pero no es 100% cierto. Es muy cierto, ¿no? Porque hemos tenido pacientes también delgadas. Si de repente hay Me dices, hacen una barriga más pequeña. Sí. Les comento un casito, por ejemplo, yo hace 2 o 3 años tuve una paciente delgadita, según su IMC, pues era su delgada, ¿no? Y tenía una altura uterina de 34, 35, y nació un bebé de 4 kilos, sí. Entonces nació un bebé de 4 kilos después de la afectada, ¿no? Entonces, vemos que no siempre esto va a variar, si la paciente es delgada o la paciente es obesa o es más gordita, tiene más rollitos, entonces, pero para eso también hay que determinar bien, ¿no? Medir bien la uterina. Bueno, chicos, hemos tratado de poder hacerlo, espero que ustedes nos hayan podido ver, observar bien, agradecerles por pedir las disculpas del caso, no es en nuestro caso que haya habido esta congestión vehicular, lo sabíamos. Es más, yo me quedé en Huachipa atorada una hora. Entonces, gracias, ¿no? Le agradecido a Leonor y a la Hola chicos, buenos días. Bueno, chicos, entonces, gracias por, todos han atendido, espero que hayan entendido, bueno, igual, si que queda alguna duda ya en el horario de práctica del próximo jueves, ya pues, afinamos algunas cosas, pero veo que todos, creo que se han entendido, porque acá todos mis colegas se han esmerado, ustedes han respondido, entonces, en ese sentido damos por concluido la sesión del día de hoy. ¿Alguna acotación de la delegada, de algún compañero? Muchas gracias, profesoras. Uh-huh. Chicos, ¿quién estaba grabando? Ya estoy grabando. Ah, ya, entonces sigue grabando. Bueno, con respecto a Zoom, yo nunca he sido anfitrión, no he grabado. En este caso, ¿cómo guardaría esta grabación para reenviarse? ¿O tú los reenvías, Joanny? Sí, ya le puedo enviar, no hay problema. Ya te los reenvías entonces a tus compañeros. Ya, y hay que recalcarle pues que tus 4 compañeros han faltado o se han unido ahora en este último. A usted, vecinos, yo me uní después de 2 minutos de la asistencia. No sé si puede considerarme Ya. Voy a... Díctame tu apellido, por favor. Vilche Rodas. Vilche Rodas. Sí. Ya. Yanela, ¿no? Sí, usted. Okay. ¿Alguien más? Muchas gracias. Buenos días, Disculpe, yo mi a la reunión. ¿Cuál es tu apellido? Quiroz. Quiroz Antonio Lady Lucero. Sí. Ya. ¿Alguien más, chicos? Vilches Espinosa, Cecia. Cecia Jimena, ¿no? Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Entonces, bueno, ya vemos la próxima clase. Bueno, la próxima clase vamos a hacerlo presencial y ya vamos a estar continuando con los temas que la próxima jueves nos vamos a hacer con respecto al control prenatal. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna consulta más para dar como terminada esta sesión? Licenciada, ¿el diapositivo me podría enviar, por favor? Ya, le compartimos a la delegada y la delegada, creo que tienen ustedes un grupo de WhatsApp, ¿no?
Sí. Ya, y la delegada les comparte a ustedes. ¿Está bien? Ya. Gracias, licenciada. Y el video me compartes, por favor, Joanny. Ya está bien. Le hago llegar con la doctora Yamina. Porque es que no tengo su número. Ay, ya. ¿Puedes escribirme? Te doy ahorita mi número. Ya. Ya, 9696 Ya. 04921. Ya. Ya. Gracias, licenciada. Ya. Entonces, bueno, chicos, gracias. Nos vemos hasta la próxima.